You need to hear this if you're a history enthusiast. En la mañana del 11 de septiembre de 2001, una serie de ataques terroristas coordinados sacudieron a los Estados Unidos hasta la médula, dejando una marca imborrable en la historia. 4 aviones comerciales fueron secuestrados por miembros del grupo extremista Al-Qaeda, sembrando el terror en los corazones de millones. 2 de estos aviones, el vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines, fueron estrellados contra las torres gemelas del World Trade Center, en la ciudad de Nueva York, desencadenando una tragedia inimaginable. Los impactos llevaron al colapso de las torres en cuestión de horas, alterando el horizonte de una de las ciudades más emblemáticas del mundo y sumiendo a la nación en un profundo dolor. La devastación causada por estos ataques desencadenó una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia, dejando cicatrices emocionales profundas. El tercer avión, el vuelo 77 de American Airlines, fue dirigido hacia el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ubicado en Arlington, Virginia, causando una destrucción desgarradora. Este ataque significó aún más el golpe calculado contra los bastiones gubernamentales y militares de Estados Unidos, intensificando el dolor y la desesperación. El ataque al Pentágono causó un colapso parcial del lado oeste del edificio, lo que se sumó al caos y la destrucción del día, dejando una estela de angustia. Mientras tanto, el vuelo 93 de United Airlines, el cuarto avión, se dirigía hacia un objetivo en Washington, D.C., pero se estrelló en un campo cerca de Shanksville, Pensilvania, después de que los pasajeros intentaran valientemente recuperar el control de los secuestradores, sacrificando sus vidas para salvar a otros. Estos ataques resultaron en casi 3.000 muertes, lo que lo convierte en el día más mortífero en la historia de Estados Unidos desde Pearl Harbor, dejando un vacío en los corazones de miles de familias. El impacto psicológico se extendió mucho más allá de la pérdida inmediata, sembrando semillas de miedo e incertidumbre en toda la nación, y dejando cicatrices emocionales que perduran hasta hoy. La audacia y la magnitud de los ataques exigieron una respuesta inmediata, tanto en la escena de cada tragedia como a nivel nacional, para prevenir futuros incidentes y proteger a la nación herida. El mundo observó con horror cómo se desarrollaban los acontecimientos, marcando el comienzo de una nueva era de conciencia global sobre el terrorismo y esfuerzos antiterroristas, unidos en el dolor y la solidaridad. Las secuelas del 11 de septiembre vieron a una nación unida en el dolor y la determinación, mostrando una resiliencia conmovedora. Impulsó cambios integrales en la seguridad nacional, las prácticas de aplicación de la ley y las relaciones internacionales, en un esfuerzo por evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir. Los eventos de ese día permanecen grabados en la memoria de quienes lo vivieron, sirviendo como un conmovedor recordatorio de la fragilidad de la paz y el espíritu perdurable de resiliencia. La historia del 11 de septiembre no se trata solo de tragedia, sino también del heroísmo y el sacrificio demostrados por innumerables personas ante una adversidad inimaginable, recordándonos la fuerza del espíritu humano. Are you prepared to witness the bravery that unfolded on one of the darkest days in history? En el corazón de la ciudad de Nueva York, el World Trade Center se convirtió en el punto focal de un esfuerzo masivo de respuesta a emergencias. Mientras las torres gemelas ardían tras el impacto de los aviones, los primeros en responder del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York y el Departamento de Policía de Nueva York corrieron a la escena. Su objetivo era rescatar a tantas personas como fuera posible de los pisos superiores, a pesar del peligro abrumador. La escena caótica se agravó por la magnitud del desastre, con escombros cayendo y miles de personas intentando evacuar. Los bomberos subieron escaleras cargadas de equipo, decididos a llegar a los que estaban atrapados por encima de las zonas de impacto. La enormidad de su tarea se magnificó por la necesidad de navegar a través de pasillos estrechos y oscuros llenos de humo y pánico. Los oficiales de policía trabajaron para despejar las calles circundantes y gestionar la afluencia de vehículos de emergencia, al mismo tiempo que ayudaban a evacuar a los civiles. La escena fue descrita como una zona de guerra, con el sonido de las sirenas, la gente gritando y los edificios crujiendo bajo la tensión de los incendios. A pesar del desafío abrumador, la valentía de estos primeros en responder brilló. Demostraron un coraje extraordinario, y muchos sacrificaron sus propias vidas para salvar a otros. Trágicamente, 343 bomberos, 23 oficiales del NYPD y 37 oficiales de la autoridad portuaria estuvieron entre los que perecieron cuando las torres se derrumbaron. Sus acciones ese día han sido inmortalizadas como símbolos de altruismo y heroísmo, sirviendo como testimonio de la capacidad del espíritu humano para el coraje frente al desastre. En los días posteriores al ataque, el sitio del World Trade Center, ahora conocido como Zona Cero, se convirtió en un centro de actividad. Los esfuerzos de rescate se convirtieron en operaciones de recuperación, mientras los equipos trabajaban las 24 horas del día, buscando entre los escombros supervivientes y restos. La imagen inquietante de los escombros humeantes y la dedicación implacable de quienes participaron en los esfuerzos de respuesta se convirtieron en un emblema del profundo impacto que el 11 de septiembre tuvo en la ciudad de Nueva York y el mundo. I'm sure you've heard the news.
Simultáneamente, mientras la ciudad de Nueva York lidiaba con su tragedia, el Pentágono enfrentaba su propio asalto. A las 9:37 de la mañana, el vuelo 77 de American Airlines se estrelló contra el lado oeste del Pentágono, creando una escena de destrucción y caos. El impacto destrozó la fachada del edificio y provocó un incendio masivo, envolviendo el área en un humo espeso. El ataque al Pentágono cobró la vida de 184 personas, incluidos pasajeros, tripulación y personal del Pentágono, lo que aumentó aún más la gravedad de los acontecimientos del día. Las unidades de aplicación de la ley y de respuesta a emergencias del condado de Arlington, así como el personal militar estacionado en el Pentágono, fueron de los primeros en responder. El desafío se amplificó por la compleja estructura del edificio y la necesidad de extinguir rápidamente los incendios mientras se llevaban a cabo operaciones de búsqueda y rescate. Los bomberos entraron valientemente en las secciones llenas de humo del Pentágono para rescatar a los sobrevivientes y contener el incendio, trabajando incansablemente junto con el personal militar que ayudó en las evacuaciones y brindó asistencia médica a los heridos. Las operaciones de rescate en el Pentágono estuvieron marcadas por una notable demostración de cooperación interinstitucional. Bomberos, policías y personal militar trabajaron codo con codo, demostrando un frente unido ante la adversidad. A pesar del caos, estos equipos se coordinaron de manera efectiva, utilizando su experiencia combinada para manejar la situación y mitigar una mayor pérdida de vidas. Las secuelas vieron las secciones dañadas del Pentágono selladas rápidamente, y los esfuerzos para reconstruir las áreas afectadas comenzaron rápidamente. En los días posteriores al ataque, la resistencia y la determinación de quienes estaban en el Pentágono se convirtieron en un punto de orgullo nacional. Los rápidos esfuerzos de respuesta y restauración simbolizaron la capacidad del país para recuperarse y reconstruirse, incluso frente a un ataque tan directo y devastador contra su cuartel general militar. Subrayó la importancia de la preparación y la cooperación entre varias agencias para responder a emergencias nacionales. ¿Por qué no hay más personas hablando sobre la increíble valentía del vuelo 93 de United Airlines? La historia del vuelo 93 de United Airlines, que se estrelló en un campo cerca de Shanksville, Pensilvania, se erige como un capítulo conmovedor en la narrativa del 11 de septiembre. A diferencia de los otros aviones secuestrados, el vuelo 93 no alcanzó su objetivo previsto, que se cree que era la Casa Blanca o el Capitolio de los Estados Unidos. En cambio, los pasajeros y la tripulación a bordo mostraron una valentía extraordinaria al intentar recuperar el control de los secuestradores, sacrificando finalmente sus vidas para evitar una tragedia mayor. Al enterarse de los otros ataques a través de llamadas telefónicas con sus seres queridos, los pasajeros y miembros de la tripulación del vuelo 93 se dieron cuenta de la grave situación en la que se encontraban. Tomaron la decisión de contraatacar, formulando un plan para asaltar la cabina y arrebatar el control del avión a los terroristas. Su acto valiente resultó en que el avión se estrellara en un campo vacío, evitando pérdidas adicionales de vidas y destrucción en un hito nacional. La respuesta inmediata en Shanksville involucró a la policía local, bomberos y equipos médicos de emergencia. Dada la ubicación rural del accidente, los primeros en responder enfrentaron desafíos únicos, incluido el acceso rápido al sitio y la seguridad del área para la investigación. A pesar de estos obstáculos, sus rápidas acciones aseguraron que el lugar del accidente se preservara para su examen, y los esfuerzos para recuperar restos y efectos personales se llevaron a cabo con el máximo respeto. El legado del vuelo 93 se conmemora con el Monumento Nacional del Vuelo 93, un testimonio del heroísmo de quienes estaban a bordo. Su historia es de altruismo y coraje, que ilustra el poder de la acción colectiva frente al terror. Las acciones de los pasajeros y la tripulación han sido aclamadas como un punto de inflexión durante los ataques, que simbolizan el espíritu indomable de los ciudadanos comunes enfrentados a circunstancias extraordinarias. Si eres un sobreviviente del 9/11, necesitas escuchar esto. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 dejaron una marca indeleble en Estados Unidos, con casi 3.000 vidas perdidas en un solo día. El costo humano fue asombroso, y el World Trade Center soportó la peor parte de las víctimas. El derrumbe de las Torres Gemelas cobró la vida de 2.753 personas, incluidos oficinistas, pasajeros de aerolíneas y personal de primera respuesta que acudieron al lugar. La pérdida se sintió profundamente en toda la ciudad, afectando a miles de familias y comunidades. En el Pentágono, 184 personas perecieron, incluido personal militar, civiles y los pasajeros y la tripulación a bordo del vuelo 77. Este ataque no solo destacó la vulnerabilidad incluso de las instalaciones militares más seguras, sino que también subrayó la aleatoriedad de la violencia, que afectó a personas de todos los ámbitos de la vida. La pérdida repentina de tantas personas sirvió como un duro recordatorio de la naturaleza indiscriminada del terrorismo. El accidente del vuelo 93 en Shanksville, Pensilvania, provocó la muerte de 40 pasajeros y tripulantes. Sus acciones heroicas evitaron una catástrofe aún mayor, salvando innumerables vidas que se habrían visto en peligro si los secuestradores hubieran logrado alcanzar su objetivo previsto.
El coraje mostrado por quienes estaban a bordo se ha celebrado como un brillante ejemplo de resistencia y valentía frente al terror. Además de las víctimas inmediatas, los ataques tuvieron impactos a largo plazo en la salud de los socorristas y sobrevivientes, muchos de los cuales estuvieron expuestos al polvo y los escombros tóxicos. En los años siguientes, numerosas personas han sufrido enfermedades respiratorias, cáncer y otras dolencias relacionadas con su presencia en los lugares del ataque. La lucha continua por la atención médica y el reconocimiento de estos problemas de salud destaca el legado perdurable del 11 de septiembre en quienes lo vivieron. Esto te va a dejar boquiabierto. La cooperación y los desafíos que enfrentaron las fuerzas del orden durante el 9/11. La magnitud de los ataques del 11 de septiembre exigió un nivel sin precedentes de coordinación entre varias agencias policiales y de respuesta a emergencias. Las consecuencias inmediatas vieron a agencias de los niveles local, estatal y federal unirse para gestionar la crisis y comenzar los esfuerzos de recuperación. Esta cooperación fue esencial para abordar los desafíos multifacéticos planteados por los ataques, desde las operaciones de rescate hasta la seguridad de la nación contra futuras amenazas. En Nueva York, el NYPD, el FDNY y la policía de la autoridad portuaria trabajaron en conjunto para evacuar a civiles, asegurar el perímetro del World Trade Center y facilitar las operaciones de rescate y recuperación. La magnitud del desastre puso a prueba los límites de sus recursos y sistemas de comunicación, destacando la importancia de la colaboración interinstitucional en la gestión eficaz de crisis. A pesar de los obstáculos tecnológicos y logísticos, la respuesta unificada demostró la fuerza de los esfuerzos colectivos en tiempos de emergencia nacional. En el Pentágono, la colaboración entre las agencias civiles del orden y el personal militar fue vital. La respuesta conjunta facilitó la evacuación eficiente, la supresión de incendios y la asistencia médica. La capacidad de trabajar sin problemas en diferentes jurisdicciones y estructuras organizativas fue crucial para mitigar el impacto del ataque y garantizar una rápida transición de la crisis a la recuperación. Sin embargo, los ataques del 11 de septiembre también expusieron desafíos y brechas importantes en las capacidades de preparación y respuesta ante emergencias de la nación. Las fallas de comunicación, las superposiciones jurisdiccionales y las limitaciones de recursos se identificaron como problemas críticos que debían abordarse. Estas lecciones aprendidas impulsaron una reevaluación de las estrategias de respuesta a emergencias, lo que llevó a reformas destinadas a mejorar la coordinación y el intercambio de recursos entre las agencias en todos los niveles. Am I the only one that didn't know how the Patriot Act reshaped America? Sección 7. La Ley Patriota de EE. Una respuesta legislativa. A raíz de los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos promulgó la Ley Patriota de EE, una medida legislativa radical destinada a reforzar la seguridad nacional y prevenir futuras actividades terroristas. Aprobada rápidamente en octubre de 2001, la ley amplió los poderes de las agencias federales de aplicación de la ley e inteligencia, introduciendo cambios significativos en los protocolos de vigilancia, investigación y detención. Las disposiciones clave de la Ley Patriota de EE incluían una mayor autoridad para las escuchas telefónicas y la vigilancia, lo que permitía a las agencias monitorear las comunicaciones electrónicas de manera más efectiva. La ley también alivió las restricciones sobre el intercambio de información entre las agencias de aplicación de la ley y de inteligencia, abordando algunos de los desafíos de coordinación expuestos por los ataques. Además, introdujo órdenes de registro furtivas, que permitían la notificación retrasada de registros a los sospechosos, y amplió el alcance de las cartas de seguridad nacional, lo que permitía el acceso a varios registros sin las órdenes judiciales tradicionales. Si bien la Ley Patriota de ICPE fue aclamada como una herramienta necesaria para salvaguardar la seguridad nacional, también generó un debate y una controversia considerables. Los críticos expresaron su preocupación por la posibilidad de extralimitación del gobierno y la erosión de las libertades civiles, argumentando que la ley otorgaba demasiado poder a las agencias de vigilancia sin la supervisión suficiente. La tensión entre seguridad y privacidad se convirtió en un tema central en el discurso en torno a la ley, lo que provocó llamados a la reforma y la inclusión de cláusulas de extinción para algunas de sus disposiciones. La promulgación de la Ley Patriota de EE marcó un cambio significativo en el enfoque de Estados Unidos hacia la lucha contra el terrorismo y la aplicación de la ley. Subrayó el compromiso del gobierno de mejorar las medidas de seguridad en respuesta a las vulnerabilidades expuestas por el 11 de septiembre, al mismo tiempo que encendió un diálogo continuo sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos individuales en un mundo posterior al 11 de septiembre. Sección 8. Historias personales de los primeros en responder. ¿Por qué no hay más personas hablando sobre las historias personales de los primeros en responder durante el 11 de septiembre de 2001? En medio de la tragedia, estas historias brindan una perspectiva profundamente humana sobre los acontecimientos de ese día.
Estas narrativas destacan la valentía, el sacrificio y la resiliencia de las personas que corrieron a la escena, impulsadas por un profundo sentido del deber y la compasión. Sus experiencias ofrecen información sobre los desafíos enfrentados, la camaradería compartida y el impacto duradero de sus acciones. Una de esas historias es la de un exoficial del NYPD, que al escuchar las llamadas iniciales, corrió al World Trade Center. Recuerda el caos cuando se unió a sus colegas para evacuar a personas de las torres, navegando a través de escaleras llenas de humo y calles cargadas de escombros. A pesar del peligro, su enfoque estaba en ayudar a los demás, un compromiso compartido por sus compañeros oficiales y bomberos. La pérdida de colegas cercanos durante el colapso de las torres sigue siendo un recuerdo doloroso, un recordatorio del último sacrificio hecho por tantos. Del mismo modo, un bombero del condado de Arlington estacionado en el Pentágono recuerda la abrumadora escena de destrucción y la urgencia de contener los incendios y ayudar a los heridos. Trabajando en turnos largos junto con personal militar, describe la camaradería que se desarrolló entre los que respondieron, unidos por su misión compartida. La experiencia dejó una impresión duradera, destacando la importancia del trabajo en equipo y la resiliencia frente a la adversidad. En Shanksville, Pensilvania, los servicios de emergencia locales enfrentaron un tipo diferente de desafío al llegar al lugar del accidente del vuelo 93. Sus esfuerzos para asegurar el área y honrar la valentía de los pasajeros estuvieron marcados por un profundo sentimiento de pérdida y respeto. La experiencia subrayó el papel crítico de los que respondieron a la comunidad en la gestión de crisis, incluso en lugares rurales y remotos. Estas historias personales, ahora inmortalizadas en libros, documentales y monumentos conmemorativos, sirven como poderosos recordatorios de la capacidad del espíritu humano para el coraje y el altruismo. Ofrecen un vistazo a las experiencias vividas por aquellos que estaban en la primera línea, asegurando que el legado del 11 de septiembre incluya no solo la tragedia, sino también el heroísmo extraordinario mostrado por estos héroes anónimos. I bet you didn't know how 9/11 reshaped US law enforcement and national security forever. Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 reformularon fundamentalmente el panorama de la aplicación de la ley y la seguridad nacional de EU. La respuesta inmediata a los ataques destacó tanto las fortalezas como las vulnerabilidades de los sistemas existentes, lo que provocó cambios significativos destinados a prevenir incidentes futuros y mejorar la preparación de la nación. Estas reformas han tenido implicaciones duraderas, influyendo en las políticas, las prácticas y el enfoque general para salvaguardar el país. Uno de los cambios más notables fue la creación del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, establecido para coordinar los esfuerzos nacionales en la lucha contra el terrorismo, la aplicación de la inmigración y la gestión de desastres. El DHS reunió a múltiples agencias bajo un mismo paraguas, facilitando una mejor comunicación y colaboración entre diferentes sectores. Esta reorganización se complementó con el establecimiento de la Administración de Seguridad del Transporte, TSA, encargada de asegurar el sistema de aviación de la nación y prevenir ataques similares. Las agencias de aplicación de la ley en todos los niveles se sometieron a revisiones y reformas integrales, centrándose en mejorar el intercambio de inteligencia, mejorar las capacidades de respuesta a emergencias e integrar nuevas tecnologías. La adopción de la Ley Patriota de EU amplió aún más las herramientas disponibles para la aplicación de la ley, aunque también generó debates continuos sobre las libertades civiles y la privacidad. Estas discusiones continúan moldeando el equilibrio entre la seguridad y los derechos individuales en un mundo posterior al 11 de septiembre. El legado del 11 de septiembre se extiende más allá de los cambios de política, teniendo un profundo impacto en la conciencia colectiva de la nación. Sirvió como un duro recordatorio de la amenaza que representa el terrorismo y la necesidad de vigilancia y resiliencia frente a la adversidad. Las experiencias de ese día han informado los esfuerzos de capacitación, planificación y participación comunitaria, asegurando que las lecciones aprendidas se apliquen a los desafíos futuros. A medida que la nación conmemora el aniversario del 11 de septiembre cada año, el enfoque permanece no solo en el recuerdo, sino también en el compromiso continuo de salvaguardar el futuro. Los cambios impulsados por los ataques se han vuelto parte integral de la estructura de la aplicación de la ley y la seguridad nacional de EU, lo que subraya el impacto duradero del 11 de septiembre en el enfoque del país para proteger a su gente y sus valores.